Capítulo 4. Barreras. Las mujeres y LGBTI+, que además tienen alguna discapacidad, tienen que enfrentar en su vida diaria muchas barreras. Las barreras son obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos para tener una plena inclusión, el control de sus propias vidas o tomar decisiones por sí mismas. Estas barreras empeoran la posibilidad de las mujeres y LGBTI+ con discapacidad de evitar situaciones de violencia de género o acceder a la justicia en caso de violencia. Las barreras más frecuentes que impiden el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas son barreras actitudinales, barreras de accesibilidad, barreras físicas, barreras de comunicación y barreras informativas. Barreras actitudinales. Las barreras actitudinales son aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, ideas, estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Estas barreras existen en toda la sociedad porque todavía muchas personas no conocen las necesidades y derechos de las personas con discapacidad y además tienen ideas equivocadas, prejuicios y estereotipos sobre ellas. Estos prejuicios también se observan en el trato que reciben las personas con discapacidad, en los servicios de atención y en el trato por parte de personas de apoyo. En general, estos prejuicios e ideas se observan con mayor frecuencia en el trato hacia las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial. Por ejemplo, creen que son incapaces de tomar sus propias decisiones, entonces otras personas deciden por ellas sin consultarles ni pedirles permiso. Consideran que no pueden experimentar situaciones de violencia de género. Piensan que no pueden tener relaciones normales. Consideran que no pueden tener hijas o hijos porque son incapaces de su crianza. Creen que son personas asexuadas porque no están interesadas o son incapaces de tener relaciones sexuales o que son indeseadas sexualmente, entonces no le dan información ni educación sexual. O piensan que son hipersexuadas y no pueden dominar sus instintos sexuales, entonces las medican o aíslan. Estos prejuicios son barreras actitudinales que impiden el libre ejercicio de sus derechos. Además, por estos prejuicios, mujeres y niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de enfrentar situaciones de violencia de género, tales como violencia doméstica, abusos sexuales, esterilizaciones, anticoncepción o abortos forzados, entre otros. Una de las barreras actitudinales más importantes que afecta el derecho a tener una familia es la idea equivocada de que las personas con discapacidad no pueden cuidar bien a sus hijos o hijas. Por ejemplo, un informe del 2012 de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas, explica que muchas mujeres con discapacidad, que son madres, se quedan en una relación abusiva por miedo a perder a sus hijos o hijas, porque es muy frecuente que los servicios sociales y de justicia consideren el interés superior de las infancias por sobre los derechos de ejercer la maternidad de las mujeres con discapacidad. También estas barreras actitudinales se observan en el ámbito de la salud, donde todavía persiste una fuerte presunción de incapacidad. Esta presunción de incapacidad se remonta al viejo modelo de sustitución de voluntad. Se suele creer entonces que por el hecho de tener una discapacidad, la persona es incapaz de tomar sus propias decisiones. Por este motivo, curadoras y curadores, miembros de la familia, profesionales de la salud, toman las decisiones sanitarias en nombre de la persona con discapacidad, en violación de su derecho a ejercer su capacidad jurídica y brindar su consentimiento informado en igualdad de condiciones con las demás personas. Barreras de accesibilidad. Las barreras de accesibilidad impiden o limitan el acceso a los servicios y pueden ser 1. Físicas, 2. Comunicacionales y 3. Informativas. Barreras físicas. Las barreras que dificultan o impiden a la persona desplazarse o acceder a los servicios porque son inaccesibles o porque faltan adaptaciones. Por ejemplo, falta de rampas, ascensores o pasillos amplios, mostradores demasiado altos, camillas no regulables, probadores sin espacio suficiente, pasillos o calles con obstáculos como macetas, carteles, mesas y sillas. Barreras comunicacionales. Estas barreras aparecen cuando una persona no puede comunicarse con otras personas. Por ejemplo, faltan intérpretes de lengua de señas, faltan objetos de apoyo a la comunicación, computadoras y tablets con programas que sirven para comunicarse sin hablar, recursos tecnológicos como los comunicadores de habla artificial, faltan objetos de apoyo a la comunicación como comunicadores de voz, formatos aumentativos, faltan personas de apoyo que faciliten la comunicación, faltan objetos de apoyo a la comunicación como comunicadores de voz.
Barreras informativas. Estas barreras se dan cuando la información no es accesible. Las barreras informativas aparecen cuando falta información adaptada a distintas formas de lectura o medios audiovisuales. Información sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por ejemplo, faltan carteles en braille, faltan materiales audiovisuales con audiodescripción, faltan intérpretes de lengua de señas, faltan materiales audiovisuales con subtítulos o en lengua de señas, falta información en lenguaje claro y en lectura fácil, y falta información con pictogramas fáciles de entender. Todas estas barreras empeoran la posibilidad de las personas con discapacidad de acceder a los mismos derechos que las demás personas y, lo que es peor, hace que se vean expulsadas de los servicios de atención. Barreras sobre violencias de género. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad dificultan el acceso a información sobre violencias de género, como así también a la posibilidad de hacer denuncias o pedir protección o justicia. A continuación, damos algunos ejemplos de barreras específicas que enfrentan a diario mujeres, LGBTI+, y jóvenes con discapacidad. Barreras actitudinales. 1. Naturalización de las violencias de género, lo que dificulta su identificación como tal. 2. Miedo a denunciar o dejar a su agresor por las consecuencias que esto le podría traer. Por ejemplo, perder la custodia de sus hijas o hijos, perder la atención o asistencia que necesita si no tiene recursos suficientes, o quedar internada y luego salir y no tener dónde vivir. 3. Prejuicios. Las mujeres y jóvenes con discapacidad psicosocial pueden ser excluidas debido a la percepción de que pueden ser peligrosas o problemáticas en un entorno comunitario. 4. Discriminación. Muchos hogares y refugios no aceptan travestis, trans, no binarias o gays. 5. Invisibilización. Falta de capacitación y entrenamiento necesario para las personas que atienden y asisten en los casos de violencia de género, como trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados, médicas y médicos. Barreras de accesibilidad en espacios de protección de personas en situación de violencia de género. Barreras físicas. Los hogares y refugios para alojar y atender a mujeres y LGBTI+, que atraviesan violencia doméstica y o sexual, son inaccesibles, no ofrecen ajustes razonables para quienes tienen discapacidad y no aceptan la entrada de animales. Entonces, las personas que necesitan perros guía no pueden quedarse en esos lugares. Barreras informativas. Falta información accesible sobre derechos, educación sexual integral y servicios de atención disponibles, como por ejemplo, información sobre hogares y refugios. Barreras para acceder a la justicia. En la administración de justicia también existen barreras actitudinales y de accesibilidad, físicas, comunicacionales e informativas. Estas barreras dificultan que las mujeres LGBTI+, y jóvenes con discapacidad puedan denunciar violencias, pedir protección o reclamar justicia. Por esta razón, las violencias son raramente denunciadas. Barreras de accesibilidad en comisarías, servicios de atención y tribunales. Barreras físicas. La mayoría son inaccesibles físicamente. Barreras comunicacionales. No tienen personas capacitadas ni adaptaciones tecnológicas para asegurar que las personas con discapacidad puedan comunicarse de manera adecuada para hacer sus denuncias, como intérpretes de lengua de señas para personas sordas, formas alternativas de comunicación para personas con discapacidad intelectual y otros servicios para facilitar la comunicación entre la persona y las proveedoras y los proveedores de estos servicios. Falta de accesibilidad de los dispositivos que brindan servicios de acompañamiento. Barreras informativas. La información sobre los derechos y los procesos judiciales no están en los formatos accesibles como braille, lectura fácil o audio. Barreras actitudinales. Negación o limitaciones a la capacidad jurídica. Muchos procesos judiciales no toman en cuenta los testimonios de las mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Esto sucede por los prejuicios y estereotipos que tienen sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, que no son testigos creíbles o confiables, que las personas ciegas no pueden describir cómo pasaron las cosas, y que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no entienden la importancia del juicio y no se puede confiar en lo que dicen. A veces, estos prejuicios y estereotipos se reproducen en los procesos judiciales y son utilizados en su contra en las audiencias de divorcio o en los juicios por el cuidado personal de sus hijas o hijos. Las mujeres y LGBTI+ con discapacidad tienen miedo de que estas ideas equivocadas se usen en su contra y entonces no denuncian la violencia que viven a diario. Barreras informativas. Los costos de la contratación de un abogado o abogada, el transporte y las tasas de justicia son una barrera para acceder a la justicia.
Esto sucede cuando las mujeres y LGBTI más con discapacidad dependen económicamente de sus agresores.